Bien, perfecto. Entonces, bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que todos estén bien, que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos esta charla, tenemos estudiantes en este momento también quienes están en clase y nos están escuchando, ¿sí? Alrededor de 4 grupos y que están en este momento en clase, nos están escuchando. Entonces, pues para ellos, muchas gracias por estar acá con nosotros, más quienes estamos acá también conectados. Y como les decía, esta charla quedará también grabada, ¿no? Para que aspirantes y quienes quieran estar con nosotros en cualquiera de nuestros programas, tanto presencial como virtual, pues lo puedan hacer. Entonces, pues bienvenidos. Y muchas gracias, profesora Marta, por ayudarnos con la gestión y que el profesor Oscar nos pueda acompañar el día de hoy. El día de hoy, pues tenemos esta charla que es un abrebocas de lo que será nuestro programa de negocios y relaciones internacionales en modalidad virtual. ¿Sí? Esta charla le apunta a una de las formas de realizar negocios internacionales, que son las inversiones extranjeras directas e indirectas, ¿cierto? Cuando hacemos negocios internacionales se dice que lo hacemos vía importaciones y exportaciones de bienes o importaciones de bienes y servicios, perdón, importaciones y exportaciones de bienes y servicios o exportación de bienes y servicios, ¿cierto? Pero también hacemos inversiones directas e indirectas. Por eso el tema bursátil y el tema de mercados pues es tan importante para nosotros. Entonces, profe Marta Tulcán, te doy la palabra para que tú presentes al profesor Oscar y podamos iniciar nuestra charla y darle la bienvenida también a nuestros estudiantes que momento en clase escuchando esta conferencia. Entonces, profesora Marta, por favor, adelante, presentamos al profesor Oscar. Listo, bueno, buenas tardes para todos. El invitado que tenemos el día de hoy entonces es el profesor Oscar Martínez Ladino. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia, magíster en educación y doctor en administración. Entonces, bienvenido, Oscar, y muchas gracias por haber aceptado participar de este espacio académico. Muchas gracias, profesora Marta, por esta invitación tan importante y al profesor Cristian Armando Yepes también por acogerme en el día de hoy en este espacio muy afortunado. Estoy muy contento de que me hayan permitido dar esta charla, como lo decía el director del programa. Es un abrebocas a uno de los tipos de negociación que puede hacer precisamente cualquier negociador internacional que tenga este perfil de inversionista, y es el manejo del mercado bursátil. Voy a compartir pantalla acá. Me confirman, porfa, si ven toda mi pantalla. La voy a proyectar toda porque, pues, aparte de la presentación que tengo, voy a hacer un pequeño ejercicio en vivo en la bolsa de valores para que también ustedes vean cuál es la utilidad y la facilidad de poder tener estos mecanismos y poder manejar estos mecanismos y estas herramientas. No sé si ahí ya me ven, están viendo la presentación, están viendo mi pantalla. Sí, señor, sí, Sí, ya estamos la viendo. estamos viendo. Sí, estamos viendo. Bueno, y la cámara también, porque es importante, ya que hay algunas estrategias que necesito que vean en cámara. Ojalá se vea la pantalla y la cámara a un ladito. ¿Sí? Sí, sí Sería la estamos Sí, importante. viendo. estamos viendo. Bueno, Estamos viendo, sí, perfecto. señor. Entonces, bueno, aparte de la presentación que hace la profesora Marta, pues les voy a contar que soy profesor de un par de maestrías acá en Bogotá. Y precisamente las maestrías son enfocadas en finanzas. Soy docente precisamente de inversiones en mercado bursátil, de riesgos financieros internacionales. En especialización, también estoy en otras 3 universidades en el área financiera, en especializaciones enfocadas solamente en finanzas, y soy profesor titular también del área financiera. Enseño varias herramientas y varios tips para que ustedes puedan manejar de una manera fácil y sencilla, y en este caso pues no voy a utilizar software especializado. Quiero hacer una charla y una demostración
simplemente con Excel. A eso vamos a llegar al final de la charla. Va a ser un ejercicio muy práctico para que de pronto ustedes lo puedan hacer también en su casa. Van a tener el video y de pronto, si son curiosos, van a poder hacer el ejercicio con la empresa que ustedes lo quieran realizar. Entonces, esta charla nos invita a revisar cómo se maneja el mercado bursátil. Pero precisamente nosotros tenemos que saber primero qué es el mercado bursátil. Y en ese caso, pues nosotros vamos a dividir la charla en 3 momentos, a explicar qué es este mercado bursátil, dónde y cuándo invertir, qué se debe invertir y en dónde puedo yo buscar la información importante de este mercado Profesor bursátil. Oscar. Perdón, ¿sí? Sí, mil disculpas, profesor Oscar. ¿Podría poner la presentación, las diapositivas en modo presentación? Claro que sí. Ahí está Sí, mejor. perfecto. Sí, señor, mucho mejor. Listo, muy Muchas bien. gracias. Qué pena que... entonces, como les decía, la vamos a dividir en 3 partes, que es el mercado bursátil. Vamos a dar una explicación teórica de qué es, dónde y cuándo invertir y cómo invertir. Pues vamos a hacer un momento también práctico que me parece muy importante ingresar a la página correspondiente para observar la información y algunas recomendaciones que usted debe tener en cuenta a la hora de invertir y de negociar en el mercado bursátil. Entonces, para esta primera parte, ¿qué es el mercado bursátil? Muy importante, nos dice la teoría que es el conjunto de todas las instituciones, empresas o individuos que realizan transacciones de productos financieros, ¿sí? Que realizan transacciones de productos financieros. Algunos de ellos, no todos, por eso lo dice, algunos de ellos son la bolsa de valores en este caso. Entonces me va a permitir ingresar a la bolsa de valores de Colombia. Espero que estén viendo mi pantalla y que ingresé acá al navegador de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí lo estamos viendo. Muchas gracias. Gracias porque esa retroalimentación que me hacen es vital también para la charla. Entonces, ¿qué encuentro yo en la Bolsa de Valores? La Bolsa de Valores de Colombia es una página que nos da precisamente información acerca del mercado bursátil. Inclusive acá nos dice que hoy, viernes 20 de septiembre de 2024, a las 4:14, estamos en un día bursátil. Una de las primeras recomendaciones, el mercado bursátil solo opera en días hábiles, ¿sí? Tiene un retraso de aproximadamente 15 minutos la Bolsa de Valores de Colombia con la información que yo necesito estar analizando en cada momento. Entonces eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque sábados, domingos y días festivos acá en Colombia no hay operación bursátil, es decir, no hay negociación de valores financieros a través de la bolsa de valores. ¿Qué encontramos nosotros entonces? En esta primera página encontramos datos, ¿sí?, de las principales empresas del mundo y cómo está fluctuando su negociación. Encontramos los índices principales, que ya vamos a hablar de ellos, que estos son los índices del Collective, el Collier, el ColSC y el MSCI Colcap, que son los 4 indicadores. Antes eran más indicadores, los han reducido a 4 para poder optimizar la negociación que se hace a través de la Bolsa de Valores de Colombia. En este caso, pues nosotros vamos a ver que más abajo, y es muy importante, más abajo, nos salen algunas noticias del sector, noticias de mercado e información de interés. ¿Por qué siempre que yo abro una página que tiene información financiera, y en este caso la Bolsa de Valores de Colombia, que como ustedes lo veían, son algunas de las empresas que hacen negociación, ¿sí?, internacional a través de este mecanismo? ¿Por qué siempre encontramos noticias? Porque las noticias nos permiten a nosotros ver la información de cómo está actuando cada uno de los sectores económicos, bien sea de nuestro país o bien sea de otros países. Y eso es muy importante, porque las noticias generan especulación. Y ya vamos a hablar más adelante de eso. Quiero que ustedes vean que siempre, ¿sí?, las páginas que yo utilizo me muestran noticias del sector, noticias del mercado, qué están haciendo en este caso, ¿sí?, como investigaciones financieras, la Bolsa de Valores de Colombia, para poder aportar desarrollo y crecimiento económico a nuestro país, etc. Información que es vital a la hora de tomar decisiones y a la hora de invertir en el mercado bursátil. Pero entonces voy a ir acá al menú de la derecha, no sé si lo alcancen a ver, estoy por acá señalando algo que se llama mercados en línea. Y mercados en línea, ¿por qué? Porque yo puedo ver, como les decía, en tiempo real, con un retraso de 15 minutos, cómo se están haciendo negociaciones en Colombia con las empresas que participan
precisamente de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Qué nos muestra primero? Nos muestra los índices. Estos índices, que son 4, como les decía al inicio, son importantes. Voy a abrir cada uno porque nos permiten a nosotros hacer la medición de muchos factores financieros. Por ejemplo, el primero, que es MSCI Colcap, dice que este índice, por acá abajo está más detallado, es un índice emblemático colombiano, compuesto por las 20 empresas de mayor liquidez. Recuerden que la liquidez es la capacidad de dinero que tienen las empresas, ¿cierto? Para poder invertir a corto plazo. Cuando hay excesos de liquidez, recuerden que hay algunas problemáticas relacionadas con este factor financiero. Y me dice también que este índice permite a inversionistas, es decir, a las personas que estamos interesados en observar cómo funciona este mercado, exponerse al mercado colombiano y diversificar el riesgo. Ya más adelante vamos a ver un poco qué es eso de diversificar mercado, porque muchas veces a nosotros nos dicen, no, hay que invertir, lo mejor es de pronto el manejo de divisas, ¿sí? Hay que invertir en criptomonedas, pero en realidad vamos a ver cuáles son algunos tips para uno comenzar con el mundo de las inversiones a través del mercado bursátil. Bueno, me devuelvo para poder entrar ahora al segundo índice, ¿sí? Recuerden que estoy hasta ahora en la primera parte de índices. Ya vimos que el Colcap, ¿cierto? Son las 20 empresas que tienen mayor liquidez en la negociación de la bolsa de valores. Voy con el segundo, que es el COL-SC. ¿Qué nos muestra el COL-SC? Acá está la descripción del indicador, pero precisamente voy a leer que me dice, este índice reúne las 15 empresas que se toman del grupo de las 40 empresas con mayor liquidez en el mercado. Y cuando hablan del mercado, obviamente habla de nuestro mercado colombiano. Y son seleccionadas el último día hábil de enero y de julio. Es decir, que este índice lo que reúne es 15 empresas de las 40 más grandes de Colombia, ¿sí? Que tuvieron mayor liquidez en el mercado. Por lo general, estos índices se toman semestralmente. Me voy a devolver, voy a ver el cuarto indicador, el COLIR, que este COLIR lo que me indica a mí es que el índice COLIR incluye las empresas con mejores prácticas de revelación de información y es el único que pertenece a la categoría ESG, ¿sí? Que es el Environment, Social and Governance. ¿Qué quiere decir eso? Que estos índices lo que hacen es precisamente retribuir a las empresas que están revelando mayor información. Recuerdan que al inicio yo les decía, vean que la página me muestra noticias, me muestra información. Si usted es una empresa que estratégicamente tiene una buena práctica de revelar la información y dar la información a los inversionistas de manera adecuada, ágil, transparente, con ética y de manera inmediata, eso también lo retribuye y hay un indicador el cual precisamente la bolsa de valores hace que la empresa esté catalogada como importante. ¿Por qué? Porque tener información detallada sobre la empresa me permite a mí también tomar decisiones de inversión en un momento determinado. Y me devuelvo, revisemos el cuarto indicador, que es el Collecti, y en este caso me dice que el Collecti dice que agrupa las 40 acciones que componen este índice y se negocian con alta frecuencia y en gran cantidad. Es decir, que básicamente, este índice lo que reúne es las 40 acciones de las empresas que tengan acciones, que ya las vamos a ver también cuáles son, y revisa cuáles están generando un volumen grande, y ya vamos a ver también qué es eso de volumen y qué es acción y cómo se hace el valor. Precisamente por eso vamos a hacer un ejercicio práctico y además dice que es un índice adicional para poder estructurar el Colcap. Recuerden que el Colcap, que decía MSCI Colcap, es las empresas, ¿cierto?, que tienen mayor liquidez en un día de negociación normal acá en la bolsa de valores. Esos son los 4 índices. De pronto no es tan claro, ¿sí? Por eso, pues, estos módulos son de todo un semestre académico. No es tan claro de pronto para qué sirve cada uno de los indicadores. Esto tiene una formulación interna para poder nosotros hacer proyecciones y regresiones. Hay unos modelos muy buenos, inclusive el modelo de mínimos cuadrados ordinarios nos puede llevar a determinar a través de un panel de datos cómo hacer proyecciones y regresiones y prever cómo se va a mover el mercado. Y estos indicadores lo que hacen es tratar de ajustar y darnos una luz de dónde yo puedo invertir el dinero. Pero realmente esto no es tan importante.
¿sí? ¿Qué es importante en este caso? Ver que acá, recuerden que estoy en mercados en línea, ya vi los 4 índices, pero en realidad en lo que yo me voy a enfocar es en renta variable, que creo que acá están viendo ustedes en dónde estoy en la bolsa de valores. Recuerden que este ejercicio lo estamos haciendo online, estoy desde internet, no tengo esto pregrabado ni en una presentación de PowerPoint, quería hacerlo así para que ustedes vean que esto se puede hacer en tiempo real y ustedes pueden bajar una información vital para poder tomar decisiones de inversión. ¿Qué encuentro en renta variable? En renta variable pues encuentro precisamente las empresas, ¿sí? Las empresas y están listadas de mayor a menor dependiendo del volumen de negociación que tuvieron hoy, ¿sí? Hoy. Porque acá yo puedo cambiar la fecha, si yo quiero ver una fecha anterior, pero me voy a enfocar en hoy. Inclusive acá me dice que el mercado ya está cerrado, porque el mercado cerró a las 4 de la tarde y que tiene un retraso de 15 minutos, como les decía yo al inicio de la presentación. Entonces vean ustedes que me dice que la empresa que más negociación tuvo hoy, recuerden que negociación es precio promedio de la acción por la cantidad, ¿sí? Acá está el volumen, vean el volumen de Cementos Argos, en este caso está el nombre técnico, fue mucho mayor, fue 3 veces mayor al de la acción preferencial de Bancolombia. Inclusive fue casi 7 veces mayor al movimiento que tuvo Grupo Argos hoy, ¿sí? O Ecopetrol, que es la que yo voy a tomar como ejemplo porque es una de las acciones y de las empresas más estables en negociación que nosotros podemos analizar. Entonces, vean ustedes que voy a ingresar acá a Ecopetrol. Cuando yo ya ingreso a la empresa que quiero seleccionar, que quiero observar, que quiero analizar, él me va a cargar, bueno, está un poco lento la pantalla, él me va a cargar que es Ecopetrol, ya creo que la mayoría sabemos que es Ecopetrol, nos haga una información sobre precios y volúmenes, que esta información es vital para nosotros poder calcular y hacer el ejercicio que yo quiero realizar, pero en realidad lo que yo voy a hacer es un histórico, entonces voy a ir un poco más abajo, un histórico de datos, yo voy a seleccionar las fechas de negociación de Ecopetrol, entonces bueno, importante leer esto de generar el histórico, porque me dice que las descargas son gratuitas por rangos de hasta 6 meses con una antigüedad de 5 años. Es decir, que yo puedo observar cómo se ha movido la acción de Ecopetrol en el tiempo, ¿sí? 5 años atrás. Yo me podría ir hasta 2020 para poder observar qué ha pasado en los últimos 5 años. Inclusive me dejaría irme hasta el 20 de septiembre de 2019, que sería el rango de 5 años. Pero las descargas las podemos hacer por rangos de hasta 6 meses. Es decir, que él me va a descargar un archivo en Excel, en realidad es un CSV que se convierte en Excel fácilmente, inclusive mi computador los convierte automáticamente, pero si no, pues yo cojo el archivito, le digo archivo, abrir con Microsoft Excel y él automáticamente convierte los datos. Si yo quisiera descargar los 5 años, pues me tocaría descargar 10 archivos, ¿no? Porque serían 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses, y así hasta que yo llegue al valor histórico original. Vamos a hacerlo, entonces, esto es más o menos como cuando yo entro a comprar tiquetes de avión, vean. Voy a seleccionar del 20 de septiembre, me devuelvo 6 mesecitos y me voy hasta el 20 de marzo. Recuerden que es una descarga cada 6 meses, pero puedo descargar 5 años en franjas de 6 meses. Simplemente le voy a decir acá descargar histórico y descargando el histórico, pues precisamente él me baja la información de Ecopetrol. Yo la voy a ajustar un poquito acá para que se vea mucho mejor. Me da los rangos de fechas. Vean ustedes que él me dice que descargó desde el 20 de marzo de 2024. Voy a ponernos un poquito más grande. El nombre técnico de la acción es Ecopetrol, ¿sí? El nombre técnico es Ecopetrol. Tuvo un precio de cierre para el 20 de marzo de 2024 de 2.125 pesos, porque esto está en pesos. Tuvo un precio máximo de 2.140. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, precio de cierre fue el precio al que llegó en ese día de negociación y de ahí ya no cambió. El precio máximo fue de 2.140. ¿Por qué? Porque en los días de negociación de las acciones existe algo que se llama la volatilidad. Entonces, yo por acá tengo en la cuarta diapositiva, que la voy a proyectar acá más grandecita, ¿qué es la volatilidad? ¿Sí? Y para explicar la volatilidad precisamente, si ustedes ven ahí como un barco, un velero, en realidad esto se llama un velero, ¿y por qué la volatilidad se representa como un velero?
porque ustedes deben saber que estos barcos que tienen una velita, tienen un mástil y una vela, pues dependen de qué tan fuerte esté el viento para poderse mover, ¿sí? Y para esto, para usted aprender a manejar un barco, un velero, pues tiene que saber hacia qué lado colocar la vela para que su barco se mueva, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablamos de volatilidad en renta fija y en renta variable, que es la que estamos viendo en este momento, tenemos que aprender hacia dónde colocar nuestra vela, ¿sí? Es decir, saber y tener la información, las noticias del sector, saber qué pasa con Ecopetrol, ¿sí? Cómo se conforma la junta directiva de Ecopetrol, quién es el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, quién es el actual gerente, cuántos yacimientos de petróleo hay actualmente en Colombia, qué está pasando con la negociación que está haciendo Colombia con Venezuela para poder comprar barriles de petróleo a Venezuela, quién tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Esas cosas, esos tips, esas noticias son importantes para yo saber si pongo la velita hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Volatilidad. ¿Cómo se empieza a mover, a volar, ¿sí? ¿Cómo empieza a subir o a bajar el valor de la acción dependiendo de mucha información que yo voy a tener sobre el sector? Recomendación 2. Si usted va a negociar Ecopetrol, tiene que ser experto en el sector y tiene que ser experto en el manejo de la información financiera y no solo financiera, de todos los sectores que rodean a Ecopetrol. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos con negociación internacional es no, yo voy a comprar oro y voy a comprar plata, ¿sí? Voy a negociar oro y plata, pero es que si usted se vuelve experto en oro, deja de ser experto en plata. Es muy difícil manejar información, ¿sí? Porque el volumen de la información es muy grande y por eso es importante saber que las noticias es lo primero que aparece en las páginas de finanzas. ¿Qué pasa con el sector? ¿Qué pasa con las empresas? ¿Cómo está el mercado internacional? ¿Qué pasa con las negociaciones que se hacen entre Estados Unidos, Europa, Estados Unidos y Asia? ¿Sí? Asia, Latinoamérica, etcétera. Todo eso hace que el viento empiece a soplar más fuerte o menos fuerte hacia unos sectores. Volatilidad. Acuérdense siempre del barquito y lo que ustedes van a aprender es a cómo llevar la velita. Bueno, ¿y por qué hablamos nosotros entonces de renta variable y seguimos con el archivo de Excel? Porque cuando hablamos de renta variable, la renta variable incluye las acciones de las empresas, como lo estamos viendo acá. Entonces, Ecopetrol pertenece a renta variable. ¿Y qué significa renta variable? Que la volatilidad es mayor, ¿sí? Es decir, que el viento puede soplar muy fuerte o puede soplar muy suave. ¿De qué depende eso? Lo que les decía, de muchos factores en los cuales usted debe tener toda la información para poder proyectar y predecir cómo se va a mover el valor del dinero de la acción de Ecopetrol precisamente en el tiempo, que eso es lo que uno empieza a predecir cuando ya empieza a entender mucho más la negociación. Entonces hablamos de que tenemos el precio de cierre, el precio máximo, es decir, que el viento sopló, ¿cierto? Apenas como 15 pesos con respecto al precio de cierre. Tenemos un precio promedio ponderado, que este precio promedio ponderado pues es precisamente el promedio en el que se movió el valor de la acción, y un precio mínimo, es decir, que también bajó la acción ese día hasta un precio mínimo de 2.105. Y finalmente, ¿cuál es el precio que me sirve a mí? El precio de cierre, ¿sí? El que estoy señalando acá en rojo, porque ese fue el último dato que se obtuvo y sobre ese precio es que yo empiezo a tomar decisiones acerca de negociación en mercado bursátil. Acá nos muestra otros datos como la variación absoluta. La variación absoluta es cuánto cambió con respecto a la fecha anterior en dinero. Dice que solo cambió 5 pesos. Y está la variación porcentual, que es cuánto cambió precisamente en porcentaje. Cantidad, cuántas acciones se negociaron en ese día. Recuerden que estamos viendo la primera fecha, que es el 20 de marzo de 2024. Y el volumen, este volumen sale de multiplicar esta cantidad. La voy a señalar en otro color para que sepamos cantidad por precio promedio ponderado. Es decir, que nosotros cuando multiplicamos precio promedio ponderado por cantidad, nos da volumen, ¿sí? Y se acuerdan que la empresa que más había tenido volumen tenía casi 10 veces la cantidad que negoció Ecopetrol en el día de hoy. Entonces, eso
también es un factor determinante para yo poder revisar qué pasa con la negociación de las acciones de Ecopetrol. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Antes de entrar ya al ejercicio práctico, voy a volver acá porque estábamos hablando entonces de renta variable, que renta variable tiene un movimiento fuerte, ¿sí? Y lo que nos quiere decir renta variable es que la vela se puede mover muy fuerte, variable, ¿sí? Varía mucho el viento y el riesgo es mayor, ¿sí? Entonces, a mayor volatilidad, mayor riesgo. Cuando nosotros hablamos de renta fija, ya vamos a ver qué es la renta fija, hablamos de que el viento es fijo, es casi, ¿cierto? No se mueve mucho ni para un lado ni para el otro. Es decir, que cuando hablamos de renta fija, hablamos de que el riesgo es mucho menor, ¿sí? Es un riesgo bajo. Entonces, renta fija, riesgo bajo, renta variable, un riesgo muy alto. ¿Y qué encontramos precisamente en la página de la Bolsa de Valores cuando hablamos de renta variable? Porque recuerdan que estábamos en renta fija, me voy a devolver, dentro de renta variable, perdón. Dentro de renta variable encontramos las empresas y dentro de las empresas habría Ecopetrol, dentro de Ecopetrol bajé los históricos para poder ver cómo se está moviendo Ecopetrol en los últimos 6 meses. Pero cuando nosotros hablamos de renta fija, que es donde yo les digo que renta fija es que el viento no se mueve mucho, si es casi fijo, ¿sí? Hay menor riesgo porque si no hay mucho movimiento, no hay mucha volatilidad, el riesgo es mucho menor. Vean ustedes que es muy curioso, en renta fija encontramos que el emisor de la mayor parte de estas negociaciones financieras de renta fija es el gobierno nacional. ¿Y que encontramos acá? Algo que se llama los títulos TES, que es lo que se llama tesoros del Estado. Y hay unos títulos TES en VR, que el VR se usan principalmente como indicador para poder hacer negociación de crédito de vivienda, crédito hipotecario. Es decir, que es un indicador que esa volatilidad pequeñita, ese viento pequeñito, hace que usted pueda invertir en vivienda y no sienta el cambio en el valor de las cuotas que está pagando por su apartamento, por su casa. Tenemos los bonos de deuda pública, ¿sí? Externa en dólares, que también pertenecen al gobierno nacional. Es decir, que estos no tienen un riesgo mayor, precisamente al ser dinero del gobierno nacional que depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues nosotros no podemos arriesgar tanto la plata que es de todos, ¿no? En cambio, vuelvo a renta variable, voy acá atrás otra vez a renta variable, y recuerden que en renta variable, que encontramos? Empresas, volatilidad alta, vean por ejemplo los porcentajes de Cementos Argos, a pesar de que tuvo un volumen de negociación gigante, ¿sí? Cayó en 4.46 puntos porcentuales la negociación, es decir, que los valores de la acción han venido bajando, y si ustedes se dan cuenta, acá nos muestra con una flechita roja hacia abajo que bajó y con una flechita verde hacia arriba que subió. Cuando no tiene cambios, nos saca apenas una rayita indicando que no hay cambios en la negociación del valor de la acción. Bueno, ¿qué más encontramos nosotros acá antes de hacer el ejercicio práctico? Entonces ya vimos renta variable, empresas, renta fija, ¿sí? Que la mayor parte pertenece al Estado. Teníamos los bonos de deuda externa, teníamos los indicadores en VR que pertenecen a los TES y los TES que están a corto, mediano y largo plazo. Encontramos derivados financieros también. Dentro de los derivados, acá encontramos algunos productos, ¿sí? Que en su mayoría son productos que colocan las empresas para poder hacer negociación, aparte de las acciones. Los más comunes son los futuros, y un futuro, que acá hay una explicación mucho más adecuada de que es un futuro financiero. Pongámosla acá a ver si la reproduce. Precisamente acá Homero Simpson, espero que ustedes lo conozcan, les va a explicar qué hizo él cuando invirtió en futuros. Y vean que abajo está la explicación de futuros, ya la vamos a leer. ¿Me confirman si tiene audio el video, por favor? Era elegante una semana. Sí, sí, lo estamos escuchando. ¿Y por qué tienes dinero para quemar y requemar, Homero? Sí, Homero, ¿cuál es tu inversión secreta? Adivinen, muchachos. ¡Calabazas! Así es, Barney. Este año invertí en calabazas. Han subido todo el mes de octubre y presiento que se van a ir para arriba hasta por enero. Y ¡pum! Ahí es cuando yo vendo. ¡Por Homero!
Y por su calva cabeza que últimamente ha tenido buenos pensamientos. Barney, tienes que quitarle el papel antes de fumarlo. Pero eres un tonto. Te dije que había que vender los futuros de calabaza antes del Día de Brujas. ¡Antes! Bueno, que no cunda el pánico. Me recuperaré vendiendo uno de mis hígados. Puedo vivir con uno. Bueno, me parece muy gracioso porque precisamente esta disruptiva de ver un video con unos dibujos animados como que hace que uno distraiga un poco la atención y diga, oiga, ¿por qué nos ponen esto? Precisamente si ustedes se dan cuenta, Homero Simpson lo que hace es comprar futuros de calabazas, ¿sí? Y vean lo que dice abajo, el mercado de futuros consiste en la negociación de contratos de compra y venta de determinados bienes a una fecha futura, mediante un acuerdo de precio, cantidad y vencimiento en la actualidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, le dicen, no, que cómo hizo para tener tan buen futuro y proyección financiera. Él dice, invertí en calabazas. Yo espero que como han subido todo el resto del año, ¿sí? Espero que en enero ya me dé eso mucho dinero. No, hay que tener en cuenta el vencimiento y no solo el vencimiento de ese bono, ese título, ese futuro, sino que también hay que tener en cuenta el vencimiento del producto que usted está comprando. Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, ¿qué tenemos dentro del mercado de futuros? Nuestros productos agrícolas más conocidos, café, algodón, flores, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros podemos también hacer otro tipo de negociación, pero en este caso, ¿qué tengo que tener en cuenta? Nuevamente, información del sector, ¿sí? Si yo invierto, no sé, en flores, entonces yo tengo que saber en dónde cultivan flores, qué tipo de flores se cultivan en Colombia, cuánto dura una flor desde que es cortada hasta, ¿cierto?, que es exportada y su precio de venta, porque ese futuro, lo que dice ahí, ese acuerdo de precio, cantidad y vencimiento, lo que les digo, no solo el vencimiento de ese título o valor, sino del producto, pues es importante. ¿Qué pasa? Él dice, detrás hay un cartel que dice Feliz Halloween. En Estados Unidos es tradición que las calabazas pues se utilizan para Halloween. Y precisamente si no las vendió antes de Halloween, ya eso no se lo va a comprar absolutamente nadie. ¿Por qué? Y más esas calabazas naranjas que son propias de allá y que esas son las que utilizan para la decoración. Entonces el mercado de futuros es un producto el cual usted espera, ¿cierto? Poder hacer una negociación a futuro de precio, cantidad, dependiendo del vencimiento del producto o del cupón que usted tenga ya consignado. Bueno, ahora sí vamos a hacer el ejercicio práctico, porque lo otro que nos queda acá en la página de la Bolsa de Valores es divisas, entiéndase divisas como moneda extranjera, y pues esto es lo que más nos aparece a nosotros en las plataformas de negociación y de trading. La mayoría de trading se utiliza es para negociar divisas. ¿Por qué? Pues porque es un poco más fácil predecir los cambios que va a tener una divisa y pues es mucho más amplio el mercado, ¿no? Pero era para mostrarles que el trading no se hace solo con divisas, ¿sí? El trading se puede hacer entonces con renta fija, con renta variable, con futuros y con otro tipo de negociación que hay acá en la bolsa. Bueno, ¿de qué trata este ejercicio práctico? Vean, es simplemente poder hallar un gráfico de velas, que eso lo puedo hacer en Excel, pero para hacer el gráfico de velas no necesito el precio promedio ponderado, necesito organizar los datos en aperturas, máximos, mínimos y cierre. Entonces yo lo que voy a hacer es acá hacer un corte de columnas, ¿sí? Para poder organizar los datos, hallar el precio de apertura, ¿sí? Que este precio de apertura, pues el primero me tocaría buscarlo en la bolsa, no lo voy a buscar, lo que voy a hacer es calcularlo acá con los datos que tengo, pero el segundo sí lo tengo acá, porque el precio de apertura del 21 va a ser el mismo precio de cierre del 20. Entonces vean ustedes que yo voy a decirle igual a F2, que es una formulita muy sencilla en Excel, ya tengo los precios de apertura, y como él me dice que la variación fue de 5 pesos entre el 20 y seguramente el dato anterior, que no sé si es el 19, porque si el 19 fue domingo, no fue 19, ¿sí? Sería el viernes anterior o el día hábil al que haya negociado. Yo simplemente le voy a decir que va a ser el precio de cierre, ¿cierto? Menos
menos la variación absoluta, que fueron 5 pesos. Bueno, acá me está dando un error, ¿por qué? Porque estos datos, máximo, mínimos y cierre, no están convertidos en números, están tomados como texto, porque este archivo que se descarga desde la bolsa de valores me trae los datos como textos y yo voy a hacer una conversión rápida acá de reemplazar los datos. Le voy a decir que me busque las comas y los reemplace con nada, ¿sí? Para que me quite todas esas comas que no me sirven en este momento para nada. Le digo reemplazar todos, ¿sí? Él me hace el reemplazo. Y luego le digo que los puntos me los reemplace con comas para que automáticamente me convierta todo a números, ¿sí? Es una conversión pequeñita que yo tengo que hacer. Y ya él me está tomando ahora sí, ¿cierto? Que el precio de apertura estaba 5 pesos por debajo, ¿sí? Y me toma todos los datos como números. Ya con estos datos como números, vean ustedes que yo puedo tomar estos datos de los últimos 6 meses, ¿sí? Solo voy a tomar aperturas, máximos, mínimos y cierres. Me voy a ir acá a Excel, al menú insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos, voy a seleccionar de cotizaciones, porque nosotros estamos observando cotizaciones del mercado bursátil, y voy a seleccionar el segundo de cotizaciones que se llama aperturas, máximos, mínimos y cierre. Y precisamente lo que me saca es un gráfico de velas japonesas, que este gráfico me permite a mí observar, voy a acomodar los rangos para que se observe mucho mejor la información. Es decir, que esto llegó hasta 1900 más o menos. Y ya. Hay que acomodar un poquito en los ejes, que fue lo que hice en este caso, para que el gráfico se observe mejor. ¿Qué nos muestra un gráfico de velas japonesas? En este caso, las que están en color negro son las mismas rojas que yo veo en la mayor parte de los software de trading. Cambiémosle el color, que esto también se puede hacer. Relleno. Bueno, pero tengo que seleccionar bien el color negro. Entonces, relleno. Ahora no lo veo. No me deja cambiar el relleno acá. Me lo voy a hacer con poquito, es que creo que estoy seleccionando donde no es. Es que hay que darle doble clic bien al color, pero ahora no me lo está dejando cambiar. Ya, acá, rojito, ¿sí? Las negritas las convertí en rojas y las blancas, decían que no me lo selecciona de una. Ahora sí, y las blancas las voy a convertir en verdes. Comúnmente cuando yo veo un gráfico de velas japonesas, veo que acá me está mostrando el gráfico de tendencia, que a esto quería llegar con el ejercicio práctico, de cómo se ha comportado en los últimos 6 meses la acción de Ecopetrol, ¿sí? Y este gráfico de velas japonesas me permite a mí poder determinar y proyectar y predecir, ¿sí? Recuerden que esa palabra de predicción viene como de la bola de cristal, ¿sí? Que yo puedo ver el futuro, pero pues puedo ver un futuro el cual yo construyo con datos matemáticos y financieros para poder, ¿cierto?, establecer más o menos cuál va a ser la volatilidad del precio de la acción de Ecopetrol. Precisamente para eso construyo estos datos y empiezo a determinar que entonces la velita es roja cuando baja, la velita es verde cuando sube, ¿sí? Ustedes lo alcanzan a ver ahí en pantalla, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Y estos cambios en el mercado es lo que se conoce como el bull market y el bear market. ¿Qué es el bull market y el bear market? Véanlos acá, se representa siempre como un oso, ¿sí? Bear market, ese bear es de oso, y bull market, bull de toro. ¿Por qué se representa así? Comúnmente, nosotros vemos que el toro tiene fortaleza, ¿sí? Entonces, cuando el mercado está al alza, ¿sí? Está subiendo, está la velita verde, se conoce como mercado toro o bull market, y precisamente es porque el toro, ¿sí? El toro ataca hacia arriba, ¿sí? Cuando un toro va a cornear, cornea hacia arriba. ¿Por qué se conoce como bear market? ¿Sí? Es cuando el mercado está a la baja, es una amenaza al mercado. Y precisamente el oso, esos osos, y estos términos son acuñados en Estados Unidos, esos osos grizzly, gigantes, esos osos pardo, se ponen en sus 2 patas traseras
y atacan hacia abajo. El ataque del oso es hacia abajo, mercado a la baja. Entonces recuerden, mercado bull hacia arriba porque el ataque del toro es corneando hacia arriba. El oso ataca hacia abajo, lo que se llama el abrazo del oso, ¿sí? Mercado a la baja. ¿Por qué estos términos se acuñaron de esa manera? Resulta que hay una historia muy bonita y eso también tiene que ver con Wall Street. Y esa empalizada que ustedes ven en la primera imagen es una representación del muro que había, ¿sí? Y por eso muro wall, ¿sí? Street calle, ese término de Wall Street se acuña, porque al final de la calle, donde estaban los mayores multimillonarios que habían llegado y habían sido derrocados, porque recuerden que antes de llamarse Nueva York, se llamaba Nuevo Ámsterdam, ¿sí? Era propiedad de los holandeses. Pero pues en todos estos conflictos políticos y de negociación de territorios, los ingleses se apoderaron de este territorio, lo rebautizan como Nueva York, ¿sí? Porque uno de los duques de York, York es una ciudad muy importante que hay en Inglaterra, que queda en la frontera casi llegando a Escocia, pues tomó propiedad de estas tierras, el Nueva York, ¿cierto? El nuevo puerto de la Esperanza en Nueva York, donde ellos querían acuñar pues toda la fortuna. Y en este caso, pues los grandes hacendados tenían mucho ganado, el ganado lo cuidan los toros, precisamente, los toros son como los líderes de esa manada, y ellos veían una amenaza muy grande porque ahí donde estaba la empalizada, veían un mapa así como muy bonito de Nueva York, no sé si alcanzan a ver el toro acá, ese toro representa la fortaleza. Entonces este mapa lo que representa, lo voy a colocar acá un poquito, voy a correr este cuadro verde, el cual representa el Battery Park. Ahora ese Battery Park es un parque muy pequeñito, en esa época pues ellos tuvieron que construir la empalizada, donde terminaba la calle, para proteger su ganado, sus toros, porque muchos osos grizzly que vivían nativos ahí en el Battery Park, pues se pasaban, ¿sí? Se pasaban y atacaban el ganado. Ataques, ¿sí? Recuerden que es la amenaza. Entonces ellos con estas empalizadas trataban de separar los osos, ¿sí? De su ganado, de sus toritos y sus cabezas de res, para que no hubiera riesgo de pérdida, ¿cierto? De lo que ellos habían invertido precisamente en el ganado. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento en que usted está observando un gráfico, usted tiene que determinar cuándo hay bear market, caída, ¿cierto? Amenaza, y cuándo hay bull market. ¿Cómo se lee una vela japonesa? Una vela japonesa tiene una lectura simple, ¿sí? Lo que yo les decía, cuando está en verde es porque está subiendo, está toro, ¿sí? Está bull market. Y vean ustedes que él les va a dar algunas como palitos, y esos palitos significan que es la estructura de que viene del precio máximo al precio de cierre, si está hacia arriba el palito, y si está hacia abajo viene el precio de apertura al precio mínimo, eso es lo que significa ese palito. Ya en la vela roja, que significa mercado de los o amenaza, recuerden, a la baja, ¿sí? Hay una alerta ahí. Entonces estas mechas o sombras que se llaman así, indica que viene, si está hacia arriba, del precio máximo al precio de apertura, si está hacia abajo, el precio de cierre, al precio mínimo. Es decir que vean que ustedes con unos datos que descargamos rápidamente y con un simple Excel, no necesitamos un software especializado, podemos hacer un gráfico de tendencia de velas para poder determinar y él me va a decir, vean, la velita, ¿cierto? Tuvo estas sombras, ¿sí? Lo cual me están indicando cuál fue el precio de apertura, cuál fue la volatilidad, porque si la sombra o el palito está muy grande, es porque la volatilidad estuvo muy fuerte en ese día de negociación. Y recuerden que si el viento está muy fuerte, usted también puede perder el control del velero. ¿Bien? Finalmente, ya para terminar, pues quería mostrarles que acá, no voy a guardar este archivo, quería mostrarles que acá en la bolsa de valores, también él nos da unos gráficos, ¿sí? Precisamente si yo le pido el gráfico de renta variable de Ecopetrol, es un gráfico que nos va a mostrar exactamente la misma tendencia de lo que yo les acabé de mostrar en Excel, pero pues es mucho más fácil analizarlo con las velas japonesas porque me muestra muy bien la volatilidad y con estas herramientas yo puedo empezar a predecir
cómo se va a mover el valor de la acción en los próximos días. Bueno, no me está mostrando el grafiquito, es que está como cargando lento hoy, pero acá por lo general me muestra el gráfico para yo poder observar también en un periodo. Ah, bueno, abrámoslo en una segunda página que yo utilizo mucho, que es la de Yahoo Finanzas. ¿Sí? Esta página también es recomendada para que ustedes observen precisamente el movimiento de las empresas, y esta página tiene mucha más información. A mí me gusta mucho porque aparte de eso ustedes pueden observar. Voy a meterme a la de Ecopetrol porque Ecopetrol opera en varias bolsas, vean, pero yo voy a entrar a la de la Bolsa de Valores de Colombia para que ustedes vean que acá sí me está generando un gráfico de tendencias, y yo lo voy a poner de 6 meses y va a ser un gráfico muy parecido, ¿cierto?, al que yo acabo de proyectar. Lo único bueno es que el mío tiene velitas japonesas, y con las velas japonesas yo puedo hacer un análisis mucho mayor de cómo se va a comportar el valor de la acción y hacer esas predicciones. ¿Qué va a pasar con Ecopetrol? Y esta página Yahoo Finanzas es complementaria porque nos permite observar financieramente cómo está el interior. Mire, nos muestra activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Entonces de acá también dependen otro tipo de análisis que es muy importante hacer, pero pues ya lo dejaremos de pronto para otra charla si ustedes quieren entrar a este mundo, a este gran mundo de las inversiones en la bolsa de valores y aprender mucho más. Esto es, mejor dicho, el 0,1% de todo lo que uno puede llegar a ver en este tipo de negociación. Yo les quería contar, era también esas historias, un poquito abrir este panorama, y pues finalmente agradecerles a todos por haberme escuchado el día de hoy, porque ya estamos también sobre el límite de tiempo. Muchas gracias, y ahí está su servidor con el torito al frente de Wall Street. Es un toro de bronce que yo espero que cuando ustedes vayan a Nueva York, porque si uno estudia negocios internacionales, tiene que ir a Nueva York, tiene que ir a Wall Street, y obligatoria esa foto tomando el cacho derecho, ¿sí? Ese cacho derecho que es el que les va a dar prosperidad financiera. Muchas gracias, profesores, a ustedes también por la invitación, y pues si hay preguntas, las respondemos también, claro que sí. Muchas gracias, profesor Oscar. Excelente conferencia, excelente aproximación, ¿no?, a este tema de los mercados de capitales tan importantes, ¿no?, en cualquier profesional de negocios internacionales. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bien, pues al parecer no hay preguntas. Creo que fue muy enriquecedor la conferencia, muy claro, ¿no? De manera muy fácil ha usted mostrado, profesor Oscar, la complejidad de este tema de los mercados de capitales, de este sistema de las bolsas de valores, en este caso de la bolsa de valores en Colombia, y pues cómo funciona finalmente este mercado. Pues muchísimas gracias, profesor Oscar. Contarles a ustedes rápidamente que pues este evento, ¿no?, se enmarca dentro de todo el proceso de lanzamiento. En este momento nos encontramos en emisiones del programa Negocios y Relaciones Internacionales en modalidad virtual. Tendremos estas conferencias, ¿no?, relacionadas con los negocios internacionales, ¿no?, con importaciones, con exportaciones, con inversiones, como decía al comienzo, pero también en el campo entre los estados, lo que tiene que ver con la política, con el derecho internacional, que también son parte de el core de este tipo de programa, ¿no?, que es un programa bastante interdisciplinar, bastante transdisciplinar. Entonces, yo les voy a compartir rápidamente una breve presentación, ¿sí?, no me va a demorar mucho, acerca de lo que será este programa para toda nuestra comunidad académica. Entonces, programa de negocios y relaciones internacionales, como decíamos, en modalidad virtual. Veo que aquí pues hay bastantes aspirantes, ¿no?, los que están conectados también en los salones, ¿no?, un equipo creativo de este programa en cabeza de nuestra decana, que es doctora en finanzas y economía cuantitativa, el profesor Nicolás de la Peña, que es profesional en comercio exterior y magíster en asuntos internacionales, y quien les habla, yo soy doctor en industria y organizaciones. Es un programa que otorgará el título de profesional en negocios y relaciones internacionales en modalidad virtual.
un programa de 9 semestres con un costo de matrícula semestral de 3 millones de pesos, un costo bastante accesible, que buscamos sea aprovechado por personas que están en región, por personas que trabajan y no pueden acceder a un programa presencial diurno, ¿no? Entonces, ese es el gran objetivo de este programa. Es un programa de la naturaleza de las ciencias económicas, políticas y sociales que aborda estos procesos de globalización. Por eso el día de hoy esta conferencia, ¿no? El tema de los mercados de capitales y de las inversiones pues son propias de el proceso de globalización, ¿no? Gestión de diversos tipos de organizaciones con perspectiva internacional. Por el lado de la política y las relaciones internacionales también, ¿no? Se estudia ese relacionamiento entre los estados de la sociedad internacional y el comportamiento de las empresas en los mercados internacionales. Buscamos llegar a otras regiones, tenemos en la universidad centro de analítica de datos, articulación con distintas redes, con distintos programas, etcétera. Tenemos una flexibilidad en horarios, ¿no? Los horarios de este programa estarán entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche de martes a jueves. Y esto pues para facilitar también que algunas personas tienen que viajar los fines de semana y demás. De todas maneras, si alguno no se puede conectar a las clases siempre quedan grabadas, al igual que esta conferencia, ¿no? Las clases siempre quedan grabadas para que nuestros estudiantes posteriormente puedan ver las grabaciones y puedan hacer sus actividades sin ningún problema. Son 3 los núcleos problemáticos, ¿no? El primero, que analiza la evolución de la sociedad internacional y la localización de las organizaciones, que implica todo este análisis del relacionamiento de los estados más enfocado en los temas políticos. Los segundos son las estrategias organizacionales internacionales en un contexto globalizado. Aquí el tema, ¿no?, de los mercados de capitales pues son fundamentales. Y el tercero, el que tiene que ver con los fenómenos sociales, desarrollo humano y demás. La malla curricular, una malla muy completa con todos los fundamentos matemáticos de la macroeconomía, estadísticos, etcétera. Los fundamentos de administración, de contabilidad, de negocios, temas de finanzas internacionales, ¿no?, como lo que podíamos ver el día de hoy, todo el tema de inteligencia también, de mercados internacionales, etcétera. Electivas que permiten que usted pueda complementar su formación a partir de cualquiera de las ofertas de espacios académicos que tienen otros programas en la universidad o inclusive a nivel internacional. Temas de habilidades también investigativas para que el estudiante pueda realizar su modalidad de grado, y todo el tema de formación ensayista que pues para la Universidad de La Salle es muy importante. Entonces el egresado pues es un egresado con bases técnicas y conceptuales que identifica, gestiona estrategias que brinden solución a los problemas organizacionales en un contexto globalizado, ¿no?, que sea capaz de vislumbrar también en procesos políticos, económicos, socioculturales, que analice esas diferencias socioculturales, que gestione estrategias para la internacionalización, para las inversiones, que proponga y evalúe soluciones integrales, que desarrolle procesos investigativos y demás. Tenemos convenios con universidades como la Escuela de Negocios de Rennes, con la maestría en International Management. Entonces el estudiante puede optar por un tránsito de pregrado y posgrado a esta maestría en Rennes. Tenemos redes de internacionalización, convenios para que nuestros estudiantes hagan prácticas y pasantías con distintas empresas como Lenovo, como Hapag-Lloyd, como la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, DHL, Claro, etcétera. Por ejemplo, ¿no?, las prácticas que hacen nuestros estudiantes en DHL son bien conocidas. Y pues esto a manera muy genérica. Si ustedes quieren tener mucha más información acerca de este programa, en la página del programa, ¿cierto?, que es esta, ustedes ingresan a la página de La Salle y buscan el programa de Negocios y Relaciones Internacionales. Simplemente en Google ustedes escriben programa de Negocios y Relaciones Internacionales virtual, ¿sí?, importante, virtual, programa de Negocios y Relaciones Internacionales virtual, y allí encuentran toda la información del programa, los costos, el pensum, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y pues se registran, ¿no? Se registran. A partir del registro se cita a los aspirantes a una entrevista y pues la universidad y todo nuestro equipo los guía en su proceso de matrícula. Entonces, esto para que ustedes lo tengan presente. Muchas gracias por
estar con nosotros en el día de hoy. Como les digo, estaremos haciendo otro tipo de eventos, otro tipo de conferencias con invitados de lujo, como el profesor Oscar, para que nos oriente y nos dé estos importantes análisis acerca de lo que implica, ¿no?, el entorno de la economía internacional, de la economía global. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Quienes están también conectados desde el salón, también si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través de este espacio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Un gusto tenerlo acá, que nos comparta su conocimiento. Profesora Marta, también por toda la gestión que ha realizado. Y a todos quienes se conectaron también están acá de manera virtual, como quienes están de manera presencial. Muchas gracias también a Oscar de nuestra dirección de mercadeo, que siempre nos apoya en todos estos procesos. Un gusto y pues espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego, Muchas feliz profe. tarde. Hasta luego. Chao, que estén muy bien.